Hola a todos, en el video de hoy aprenderemos cómo borrar la carpeta de Windows Alt en nuestro sistema operativo Windows. Esta carpeta se crea cuando formateamos nuestro sistema para eliminar programas instalados sin perder la configuración o cuando actualizamos Windows. Para comenzar vamos a hacer clic derecho en la carpeta Windows Alt y seleccionamos propiedades. Podremos ver que en el tamaño de la carpeta va aumentando, lo cual ocupa un espacio en nuestro disco duro, como por ejemplo que la carpeta de Windows Alt tiene un tamaño de 30.4 gigas, sin contar el tamaño de la papelera de reciclaje. Para eliminar ese peso innecesario iremos a este equipo y haremos clic derecho para seleccionar propiedades. Luego elegiremos la opción de liberar espacio. Se cargarán todos los archivos para que podamos seleccionar qué queremos eliminar. Una vez que hayan terminado de cargarse los archivos, podremos ver los tamaños de cada elemento. Por ejemplo, la papelera de reciclaje puede ocupar 99 gigas, pero la carpeta Windows Alt no se muestra. ¿Qué debemos hacer en este caso? Nos dirigimos a las opciones de limpiar archivos de sistemas y daremos clic en ella. Luego esperamos a que se vuelva a cargar los archivos y el tiempo que tarde dependerá de la velocidad de nuestro equipo. Después de cargar los archivos nuevamente, veremos la opción de instalaciones anteriores de Windows, que corresponde a la carpeta Windows Alt. Seleccionaremos los archivos y daremos clic en aceptar. A continuación seleccionaremos eliminar archivos y comenzaremos el proceso de borrado. Este proceso puede tardar, así que tengan paciencia y una vez que se hayan eliminado los archivos daremos clic en aceptar. Ahora podemos ver la carpeta que ya no aparece en rojo. Aunque la carpeta aún se muestra, su peso ha sido eliminado. Si deseamos eliminar completamente la carpeta, deberemos hacerlo en modo administrador. Sin embargo, el peso de la carpeta ya no existe. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para más contenido como este y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.